Dale, gracias, Osquitar. Una cosa que lo iba a hacer al final del video anterior, pero no lo hice, y es la palabra de hoy del registro de asistencia es ETH13 para el registro de asistencia, para que llenen el formulario. Voy a hablarles un poco sobre tokenomics. Como el día de hoy, la clase en adelante va a ser sobre tokens fungibles, el estándar ERC20, donde vamos a ver las librerías de Open Zeppelin que nos va a mostrar Oscar. Primero, antes de eso, yo les voy a hablar muy brevemente, voy a hacer lo más breve posible para hablar sobre un tema súper importante a tener en cuenta a la hora de crear nuestro token y de entender cómo funcionan las cosas en la blockchain, que son los tokenomics. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de los tokenomics, que como su nombre lo indica, esta palabra deriva de la combinación de las palabras token y economía, que esto es el estudio del suministro, la demanda, la distribución y en general la valoración de las criptomonedas o de los tokens que se utilizan también de forma utilitaria dentro de todo este mundo blockchain. Esta definición incluye temas que van desde cómo es el mecanismo de emisión, desde si se quema un token hasta su utilidad, hasta teniendo muy en cuenta un tema muy importante que es cuál es el máximo suministro, cuál es el suministro circulante y cuál es la capitalización de mercado de un token. Esto es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de entender cómo funcionan las dinámicas de las criptomonedas que se mueven en las blockchain, porque es muy importante que tengan un diseño económico sostenible, ya que una criptomoneda puede perder su valor con el tiempo si tiene una oferta que es demasiado alta y es un fenómeno que se conoce como inflación. En ese sentido, ¿qué es un token? Un token podríamos decir que es una criptomoneda que se emite para un propósito específico y que se puede utilizar como una forma de intercambio de valor en la cadena de bloques en la que esté emitida. Puede tener múltiples casos de uso, como pagos para transferencias de transacciones, temas de gobernanza, temas de incentivos de seguridad, o simplemente conservar el valor del dinero, como lo hace Bitcoin, por ejemplo. En términos de suministro, la mayoría de los tokens que existen en las criptomonedas tienen programados unos calendarios de emisión, lo cual permite a las personas interesadas en ellas predecir cuál es la cantidad de tokens que van a circular durante un periodo de tiempo determinado. Y esa tasa y horarios de emisión son bien importantes a la hora de determinar cuál va a ser la tasa de inflación de un token. Estos factores, que son 7 en particular, a tener en cuenta que son muy importantes, ¿no? Tema de, primero, emisión, cómo se emite un token, cuál va a ser su máximo suministro, su suministro circulante y su capitalización de mercado. Yo los estoy valorando dentro de esta torta, que es un 100%. Estos dos factores para mí son por lo menos la mitad de la importancia dentro de todos los factores que hay a la hora de emitir un token. Y por otra parte está cómo es la distribución, ¿no? Cómo, si se queman o no se queman tokens y cómo se hace, si hay incentivos de finanzas descentralizadas dentro del token, cuál es la utilidad que tiene ese token que se está creando y cuáles son los aspectos técnicos generales que tiene. Entonces, muy rápidamente, y ya vamos a verlo con un ejemplo, en el tema de la emisión, pues es importante tener en cuenta cómo se emite el token y cuál es el mecanismo de consenso que sigue la cadena de bloques. ¿Esto qué es? Hay diferencias si es un token emitido en una cadena que su consenso es a través del proof of work, la prueba de trabajo como se hace en Bitcoin, o si es un proof of stake como se hace en Ethereum. Esto va a tener unas connotaciones importantes a la hora de emitir un token. Otro tema que para mí es el que tiene más peso, que es cuál es el máximo suministro, el suministro circulante y la capitalización de mercado de ese token. Los tokenomics definen esos valores. Un token puede estar o una moneda puede estar diseñada para tener un suministro limitado, como es el caso de Bitcoin. Bitcoin tiene un suministro máximo limitado a 21 millones de monedas de Bitcoin, que en este momento vamos en 19 millones y pico. Entonces, se sabe que máximo va a llegar a 21 millones, por lo tanto, tiene una connotación de que es un token, un activo digital que tiende a tener un incentivo de escasez,
porque no va a ser infinito, a diferencia de cómo sucede con el dólar o casi que con cualquier moneda fiat como es el peso colombiano, el peso mexicano, el peso argentino, que tienen la tendencia a que su suministro, su impresión, es infinito. ¿Sí? Su máximo suministro es infinito, no va a haber un límite en cuántos billetes se van a imprimir. Y esto pues crea unas diferencias de inflación bien diferentes. Por otro lado está el factor de la capitalización de mercado, que es cuál es la evaluación de ese token en el mercado, que aplica igual para los tokens de criptomonedas que para las monedas fiat como el dólar o los pesos. Es la cantidad que haya circulante se divide en la cantidad de dinero que soporta a esa moneda, sea cual sea su denominación. Entonces, esto es muy importante porque es lo que realmente determina. Ahorita lo vamos a ver muy rápidamente con un ejemplo práctico viendo el CoinMarketCap. El otro tema es la distribución, donde los proyectos deciden cómo van a ser los mecanismos de distribución de sus tokens. Por lo general, a inversionistas tempranos se les distribuye o a capitales de riesgo que ayudan a recaudar los fondos para que los proyectos salgan adelante o a los mismos miembros del equipo se les dan incentivos y también lo que hacen es distribuir de manera gradual con periodos de inversión y cláusulas normalmente. Esa emisión de esos tokens lo que hace es que con el tiempo va a afectar el precio del token en la medida en la que el titular que recibe esos tokens durante esos tiempos de emisión, pues puede vender su participación y esto va a afectar las dinámicas del mercado. Otro factor importante es el de quemado, el burn, que llaman en inglés, que lo que se hace es que por el proceso de quemado se envían tokens a una dirección de una billetera que no se puede como devolver y lo que hace es que elimina de circulación esos tokens. Y esto, cuando se quema un token, al desaparecerlo de la circulación, ayuda a que el precio de su capitalización suba un poco. Y esto es un mecanismo que ayuda a controlar la inflación. Algunos tokens lo tienen, otros no. Digamos, Bitcoin no lo tiene. Ethereum sí hace un mecanismo de quemado donde parte de los tokens que se usan para las transferencias, para las transacciones, van a una billetera donde se quema y esto pues ayuda a manejar la inflación que pueda tener Ethereum por su mecanismo. Difieren de uno a otro los mecanismos, cada proyecto opta una forma de quemar sus tokens y el porcentaje y los tiempos en los que los hacen. Otro factor es los incentivos DeFi, los incentivos de finanzas descentralizadas, que ofrecen rendimientos, algunos ofrecen rendimientos a sus usuarios por bloquear sus tokens en pools de liquidez. Lo hemos visto lo vimos en la clase pasada del reto de Speedrun Ethereum, que se crea un pool de liquidez para crear un staking y esto lo que hace en la vida real de la blockchain es generar unos rendimientos y esto afecta el suministro circulante de un token y también ayuda a reducir la presión de venta. Entonces es otra forma de incorporarle mecanismos que pueden mejorar o desmejorar la valoración del mercado de un token o de una criptomoneda. Otro factor muy importante es la utilidad que tenga ese token, ya que la utilidad impulsa su demanda, lo que finalmente va a afectar el precio del token y la capitalización del mercado, inclusive el suministro en circulación. Porque, por ejemplo, la demanda de ETH, del Ether de Ethereum, proviene de su uso para pagar las tarifas de gas en Ethereum, que no es solo en la red de Ethereum, sino que también se utilizan sus Layer 2 como es Arbitrum, como es Optimism, en Base se utiliza el token de ETH para pagar las transacciones. Entonces, pues los usuarios no podrían utilizar las plataformas DeFi o comprar tokens o NFTs o jugar los juegos si no tienen Ether. Así que esto hace que este token, que la utilidad del token de Ether pues sea muy importante para su rendimiento y para su mecanismo de largo plazo. Y por otra parte están los aspectos técnicos que pues varían de un proyecto a otro. En general, por ejemplo, el protocolo de Bitcoin experimenta un evento llamado halving que va a ser muy pronto, va a ser apenas en un par de semanas. Esto sucede cada 4 años y lo que hace es que la cantidad de Bitcoins creados para recompensar a los mineros se reduce a la mitad.
Y este mecanismo de halving lo que asegura es que la inflación del Bitcoin va disminuyendo con el tiempo y produce una mayor escasez. Así que, así como estos aspectos técnicos, pues hay muchos otros. Básicamente, eso es como los aspectos principales y vamos a ver una página que se llama CoinMarketCap y allí nosotros encontramos muchos tokens de criptomonedas en orden de capitalización de mercado, donde por supuesto está primero Bitcoin, segundo Ethereum y después el resto. ¿Sí? Ahí según la capitalización del mercado, donde la capitalización de mercado de Bitcoin es de $1 trillón, 362 mil más o menos billones. No, más o menos ahorita están 900, ahí como ven van cambiando, va cambiando rápidamente esos números, es el más alto. Después le sigue Ethereum, que tiene como la tercera parte de la capitalización de Bitcoin más o menos, que está por los 421 mil billones de dólares. Y de ahí para abajo vienen los demás, donde destacan las monedas estables como el dólar. El USDT es la que más tiene, por ahí después sigue el USDC, que es otro tipo también muy confiable de moneda estable que representa el dólar en la blockchain. Y bueno, están las otras criptomonedas. Entonces, vamos a hacer un ejemplo y vamos a entrar a Bitcoin, ya que ahorita estamos con el tema de que se viene el halving y vamos a ver cómo es ese tema de esos tres factores principales que son el máximo suministro, el suministro circulante y la capitalización del mercado de una moneda como Bitcoin. Entonces, aquí el CoinMarketCap nos ayuda a verlo en tiempo real. El market cap, que es traducido al español la capitalización del mercado, es como veíamos 1.3 trillones de dólares y aquí nos dice cuál es el suministro circulante en este momento de esa moneda, que son, como les decía, 19.678.000 bitcoins y nos dice el máximo suministro que va a tener Bitcoin según su diseño, que son 21 millones de dólares. Estos datos nos permiten sacar el precio del Bitcoin. Si uno coge, no sé si alguien tiene una calculadora a la mano y divida el valor total del mercado, de la capitalización del mercado, que de repente un trillón 361.842 o 800, porque está cambiando muy rápido. 361.805 y 6 ceros después del 5. Con ese número dividido en 19.678.181, que son los bitcoins circulantes en este momento, ¿cuánto da? Debería ser un número que está alrededor de los 69.208 dólares. No sé si de pronto alguien lo pueda poner ahí en el chat, si alguien pudo tomarse ese trabajo, pero esa es la forma en la que sabemos el precio comparando la capitalización del mercado con la cantidad de monedas circulantes. Entonces, en ese sentido, estos son los factores que se deben tener en cuenta a la hora de pensar los proyectos y los tokens que vamos a crear. Así que yo creo que por ahora con eso ahí puedo parar para darle la palabra a Osquitar para que nuevamente siga adelante. Entonces sí, ahí está Rubén Darío, 69.203, está prácticamente con el valor que tiene en este momento el precio del mercado. No sé si alguien tenga alguna pregunta al respecto, que yo la puedo ir respondiendo por el chat, pero pues ya Osquitar nos va a mostrar por qué les contamos esto y qué se puede hacer con los contratos inteligentes para crear nuestras propias criptomonedas.